So I give my life, it's all or nothing. Yes, I lay it down for Zion's gate. Hola, bienvenidos a un nuevo viernes de teología acá en su canal Tesalónica. Espero que estén todos muy bien, muy contentos de poder estar un nuevo viernes con todos ustedes. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, como habrán visto en el título, es sobre las lenguas angelicales y sobre el hablar en lenguas y el don de lenguas. Creo que es un tema interesante y que hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de tocar de una manera sencilla, como digo siempre acá en teología, en lo que hacemos en el canal, es tocar los temas de manera sencilla y siempre utilizando la escritura. Algunos temas los tocaré un poquito por encima, pero la idea es que puedan tener un concepto más o menos claro sobre estos diferentes términos. Pero lo que sí quiero aclarar ya del vamos es que no voy a tocar temas de continuismo ni de cesacionismo. Yo entiendo que estas son dos posturas muy marcadas dentro de lo que es el protestantismo, y yo también tengo una postura, pero no la voy a decir ni voy a tocar estos dos puntos, lo quiero aclarar, porque la idea de este pequeño tema que vamos a tocar hoy no es generar división ni generar apuntar hacia una de las dos posturas. Si las dos tienen vamos a poner este ejemplo, las dos tienen su manera de abordar estos temas, y creo que ambas tienen buenos argumentos, pero sí hay una que realmente lo toca de una manera excepcional, siempre sujeto a la escritura. Y les invito a que los que están viendo este podcast, escuchando este podcast, busquen qué es el continuismo y qué es el cesacionismo. Básicamente, los digo así por arriba, el continuismo es la doctrina que sostiene que hasta el día de hoy continúan los dones espirituales, mientras el cesacionismo no, considera que ellas terminaron después de la muerte de los apóstoles y que eran más que nada para la iglesia primitiva y para los creyentes del primer tiempo. Es más o menos, así por encima, lo que tiene cada una de estas dos posturas. Ahora bien, bueno, vamos a empezar, dicho esto, que es para que no generar controversia, que no voy a tocar ahora ni el continuismo ni el cesacionismo en este estudio. Vamos directamente a empezar por el revés. Vamos a empezar de atrás para adelante. Y vamos a empezar por las lenguas angelicales, que es algo que vemos en la escritura, así que les invito a que vayan a 1 Corintios 13:1 y lo voy a leer yo, y dice así: Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, básicamente lo que en este versículo estamos viendo es que lo que Pablo está usando para expresarse es lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole básicamente es una exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. De hecho, el ejemplo perfecto para hablar de hipérboles, mejor dicho, el ejemplo más conocido de una hipérbole es el de Jesús. En Mateo 17:20, el Señor Jesús dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Seguramente este es un versículo que han escuchado muchísimo hasta el hartazgo, y es uno de los versículos que más se tocan respecto a los temas de fe. Ahora bien, acá el Señor Jesucristo está usando exactamente el mismo recurso que estaba usando el apóstol Pablo, es decir, una hipérbole, es decir, un ejemplo exagerado para enseñar una verdad profunda y que quede grabada en la mente. Porque por lo general, cuando se utiliza una hipérbole dentro de la escritura y fuera de la escritura también en otros ámbitos, lo que genera es eso, que el ejemplo sea tan impactante que hace que lo recordemos. Y el que Jesús usa es realmente impactante. Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover un monte de un lado al otro. Ahora bien, acá tengo que hacer un pequeño inciso. Hay personas que en cuanto a esta postura de este versículo no dicen que es una hipérbole, sino dicen que es algo literal, que el Señor Jesús acá estaba siendo literal. Personalmente no me inclino a esta postura, ya que estaríamos diciendo que nadie tiene fe entonces, porque por lo menos yo no vi a nadie jamás mover un monte de un lado al otro.
Y si esa sería una medida de fe para decir que nuestra fe es pequeña como un granito de mostaza, también estamos diciendo que prácticamente nadie es salvo, porque la salvación es por fe. Es decir, nuestra fe entonces, ¿a qué nivel estaría? Por ende, yo me inclino más a esa postura, que de hecho es una postura que se inclinan muchos teólogos y eruditos, de que hace referencia también a que Jesús acá está usando una hipérbole. Pero ese, bueno, era el ejemplo que quería llevar sobre las hipérboles, volviendo a lo que es en lenguas angelicales. Pablo, cuando hace referencia a que él, sin hablarse incluso lenguas angelicales y no tuviese amor, sería como un instrumento o un metal que hace ruido nada más. O sea, el propósito de Pablo al dar esa comparación usando una hipérbole no era el decir que las personas hablan el idioma de los ángeles, sino más bien que lo importante es hacer las cosas con amor para el Señor y para nuestros semejantes. Es decir, que el amor sea el motor de nuestra vida para con Dios y para con nuestros semejantes, y en todo lo que hagamos, que se hace sentir por amar a Dios y al prójimo, que es algo que el Señor Jesús siempre nos enseñaba, ¿no? También yo, y acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, busqué, porque claro, yo digo, esa es la postura, digamos, que se enseñan los mayores seminarios teológicos, que tiene mucho sentido, pero igual quise buscar por otros lados, a ver qué más se podía hablar. Y he encontrado bastantes tipos de que hablan diferentes maneras de que los ángeles tienen para expresarse. Ahora bien, todo lo que encontré fuera de los campos de estudio mayormente protestantes, lo que encontré fue espiritistas. O sea, imagínense lo peligroso que es eso. Eran espiritistas, que realmente eso no es una rama cristiana, claramente, sino es un tipo de culto muy peligroso, los espiritistas, porque realmente se acerca más a lo demoníaco que a otra cosa. Pero bueno, yo creo que me fui un poco por las ramas. En este punto, entonces, para cerrar el punto de lenguas angelicales, los hombres no hablan lenguas angelicales. Este ejemplo que está usando Pablo, más bien, es a través de una hipérbole para dar una enseñanza, la cual es que el amor es sobre todo los demás dones. Y pone un ejemplo exagerado para que nosotros podamos darnos cuenta la importancia que tiene el amor. Ahora bien, voy a tocar las diferencias en el otro punto de este video, que es el hablar en lenguas y el don de lenguas. Rápidamente, la diferencia sería que hablar en lenguas explica la forma de conversar en un idioma desconocido para el hablante. Sin embargo, el don de lenguas es el poder comprender esas lenguas e interpretarlas. Para ello, para esto que acabo de decir, voy a utilizar en la escritura el libro de los Hechos. Así que les invito al libro de los Hechos, a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y dice así la escritura. Capítulo 2, a ver, se cumplieron los días, acá, Pentecostés, y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se reunió la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están más allá del Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, básicamente en este versículo de Hechos, que es uno de los primeros en donde se nos habla claramente del hablar en lenguas y el don de lenguas, lo que nos está mostrando esta parte de la escritura es que el hablar en lenguas era el poder hablar en otro idioma que ellos desconocían, pero que había personas que lo tenían como lengua materna. De hecho, uno de los versículos que leímos nos muestra que
cuando el Espíritu Santo vino a ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y les dio esas lenguas, luego de eso escucharon un gran estruendo, la gente alrededor. Ese estruendo era para que se acercasen donde estaban y pudiesen escuchar cómo alababan y glorificaban a Dios en esas lenguas que eran propias de esas personas del alrededor. Eso lo que nos quería mostrar era el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder llevar el evangelio a todas partes, ¿sí? Ese era el objetivo, que personas de otras lenguas que no podían, no entendían lo que estaban hablando, de repente pudiesen comprender en su propio idioma y se maravillaban. Y aquí es donde, por ejemplo, los sesionistas vienen a sostener que es por eso que las lenguas fueron dadas, fue para este hecho en específico y para que la iglesia primitiva pueda extender el evangelio, pero que queda solo en esta primera era del cristianismo primitivo, ¿sí? Ahora bien, como primer punto entonces tenemos el hablar en lenguas y el don de lenguas que encontramos en Hechos, en el Pentecostés. Ahora bien, vamos a los diferentes dones y ministerios, que claramente hay que aclarar, los diferentes dones y ministerios fueron dados para la edificación de la iglesia, para edificación de los creyentes, y no para tomarlos con una postura de vanidad y creerse superior a los demás, ¿sí? O para decir que Dios tiene un favorito sobre otros. No, fueron dados para la edificación de la iglesia. Así que vamos a Corintios 12, denme un segundo que a ver, Corintios 12, 11. A ver, Corintios 12, 11. Corintios, acá estamos. Y dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, si no muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y si vamos al versículo 10, dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Sí? Acá podemos ver que el Señor da diferentes ministerios a cada uno de los creyentes, pero todos son propios de Dios y para la edificación de la iglesia, ¿sí? Por supuesto, el Espíritu Santo es el que da los dones y el Señor da los ministerios, pero todo es para servir a Dios, independientemente de si son idiomas o son otro tipo de idiomas que no conoce el hombre. Todo es para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Ahora bien, hay un punto que creo que es fundamental tocar, y es si el hablar en lenguas es fundamental para el cristiano, es decir, esa es la marca del cristiano realmente. Y para eso vamos a la escritura a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 14, versículo 2 hasta el 13. Y leo, dice 1 Corintios 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Acá debo hacer un pequeño paréntesis. Cuando hace referencia a profecía, no hace referencia a la profecía como se conoce hoy, digamos, sino hace referencia a la profecía, a lo que es el hablar la escritura, el predicar la escritura. Es por eso que dice en el versículo 3 que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que es de hecho lo que hace la escritura. Cuando nosotros la leemos, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Así que bueno, quería hacer ese pequeño paréntesis y continuamos en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis del aire? Tantas clases de idiomas hay,
seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla será como extranjero para mí. Ahora bien, bueno, aquí nos podemos detener y los que nos está enseñando este capítulo, podríamos decir, esperen que ponga una hoja que tengo aquí, es prácticamente el hablar en lenguas es útil cuando hay un intérprete o cuando yo tengo el conocimiento de lo que estoy diciendo. Incluso en este capítulo también vuelve a dividirse las posturas. Teológicamente hablando, algunos sostienen que no, que acá está hablando de lenguas espirituales que no comprende el ser humano, mientras que otros continúan con la misma postura de que aparece en Hechos, que son lenguas de idiomas, digamos, y que el intérprete es alguien que entienda el idioma. Porque si vamos al caso y nos ponemos en la época y el contexto para quién fue escrito esa carta, tenemos que entender que sí, el idioma que gobernaba toda esa región era el griego, pero eso no quiere decir que todos hablaran griego realmente, en todo lo que era el mundo conocido, sino que había muchos pueblos que solo tenían su propia lengua. Y es por eso que el Señor levantaba intérpretes, que cuando un predicador y predicaba en griego, el Señor en su misericordia hacía personas que tuvieran el don de lenguas para comprender lo que estaba diciendo y traducirlo. Es decir, en muchos aspectos el quien tenía el don de lenguas es como un traductor hoy en día. Que si de hecho tomamos el ejemplo de hoy en día, en muchos lugares el idioma predominante es el inglés a nivel universal. Sin embargo, no en todo el mundo hablan inglés. Entonces eso es para dar un ejemplo, ¿no? de lo que era el don de lengua. Pero bueno, teniendo en cuenta cualquiera de estas dos posturas, en este punto que acabamos de pasar, me lleva al siguiente, que es las falsas lenguas, ¿sí? Y acá sí voy a tener que ser un poco más controversial, si se quiere, y sí voy a involucrar un poquito más porque hay cosas que realmente pasan y son tristes. Primero, una de las preguntas que más hace la gente y que he escuchado realmente, y es algo espeluznante, si se quiere, porque realmente es espeluznante, es: si no hablo en lenguas, ¿no tengo el Espíritu Santo? Y esta pregunta la he escuchado mucho y me sorprende realmente. Y la respuesta es falsa. Para quien esté escuchando este podcast, es falso. El hablar en lenguas no te garantiza que tenés al Espíritu Santo. Sí, no tiene nada que ver. De hecho, el hablar en lenguas es uno de los dones que da el Espíritu Santo. Sí, como otros tantos. Pero no tiene nada que ver con que sea lleno del Espíritu Santo o con que tenga el Espíritu Santo, principalmente, ¿no? Pero para eso, acá quiero hacer una pequeña aclaración. Entonces, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Podría decir alguien, si no es que hablo en lenguas. ¿Qué otras maneras hay? Bueno, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, una de las primeras cambios que hay es la convicción del pecado. Es decir, el Espíritu Santo te trae a tu mente, a tu ser, a tu corazón, el dolor del pecado, el querer dejar el pecado, el querer abandonarlo. Ese es el primer signo de que el Espíritu Santo mora en vos. También están las manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero tocar un poquito un tema atrás. El hablar en lengua es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no es la manifestación principal, es una de las que puede haber. Ahora, otra manera de saber si tengo el Espíritu Santo, bueno, creo que el versículo clave para eso es Gálatas 5, que dice lo siguiente, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, encima el versículo dice el fruto del Espíritu Santo. No es que es amor bueno, pero no tengo gozo, bueno, pero no tengo paz. No, es todo junto, es todo uno lo mismo. Muchas veces se nos enseña frutos del Espíritu Santo, pero no hay frutos del Espíritu Santo, es un fruto. Es como si fuese una mandarina, es una mandarina con gajos. ¿Vieron que la mandarina tiene gajos? Bueno, cada uno de estos gajos sería el gozo, la paz, el amor, pero es todo un mismo fruto. Ese es la convicción de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es esa, no es el hablar en lenguas, ¿sí? Porque en muchas iglesias enseñan eso, que si no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu Santo, y eso es totalmente erróneo. De hecho, hay muchas personas que dicen hablar en lenguas y realmente sus hechos, su vida muestra otra cosa. Y eso me lleva al último punto que quiero tocar, que es el desenfreno, ¿sí? Que se ve producto de quizás una mala interpretación
del hablar en lenguas y del don de comprender esas lenguas. Y vamos a ir de nuevo a la escritura, a Corintios 14, versículos 23 y 24. Y es así la escritura. Pero si todos los... vamos a Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué nos está diciendo acá? Y esto creo que es algo que se ve mucho hoy en día, y sobre todo en iglesias pentecostales. Cuando desde un púlpito dicen, hermanos, si tiene lenguas, suelte las lenguas, hable en lenguas, alabe a Dios a lenguas, y empieza un griterío que realmente si alguien que no conoce las tradiciones, si se quiere, cristianas, entra y ve eso, realmente dice, están todos locos. Y de hecho es algo que la Biblia no permite. El apóstol Pablo es claro cuando dice, si alguien habla en lenguas, habla en su casa, porque nadie sabe lo que estás diciendo. ¿Cómo puede ser entonces que desde un púlpito digan que si tenés lengua, las utilices? Están yendo en contra de lo que Dios enseña. Y otra cosa, he notado mucho a lo largo de mis años en el cristianismo que se utiliza eso del hablar en lenguas para hacer creer que tiene un nivel espiritual superior a otros, ¿sí? De hecho, de todas las personas que he conocido que me han dicho que hablaban en lenguas, y no en lenguas de idiomas, sino en lenguas de otro tipo, de algo espiritual, una sola persona me dijo que habla en lenguas pero que jamás lo hace en público, que lo hace en privado. Después el resto que he conocido que dice que habla en lenguas las utiliza siempre, en todo momento. Y cuidado con eso, porque eso muchas veces es pura vanidad. De hecho, yo creo que de todos los que dicen que hablan en lenguas, menos del 30% realmente habla en lenguas. Y hay que ver qué tipo de lenguas son. El resto no habla en lenguas. Sencillamente inventa palabras. Y de hecho, miren, para que esto tome un poco más de sentido, voy a hacer yo mismo ahora una especie de hablar en lenguas para que vean a lo que me refiero. ¿Sí? Voy a usar palabras así orando a Dios y voy a usar todos esos tipos de palabras, esa escaterva de palabras que no tienen sentido, ¿sí? Para que noten a lo que me refiero. Ahí va, y es así. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por lo bueno que eres conmigo. Señor, te doy gracias porque eres un Dios santo, poderoso. Y te alabo, Señor, te alabo. Shaga, saca, saca, verga, llega, loba, shaga, gara, shaga, raga, sigue, soroga, saca, pega, saca. ¿Ven? Ese tipo de palabras no significa nada. Es sencillamente un balbuceo. Y me lleva al último punto de esto, que es cuando alguien realmente está inventando ese tipo de palabras. La ciencia tiene ¿cómo se llama? Una definición para eso, y es grosolalia, ¿sí? Y lo busqué la definición de grosolalia y busqué varias definiciones y esta es la que más laya encontré, digamos, porque hay otras que son verdaderamente que asustan. Y dice así, la grosolalia, esta la saqué de Wikipedia, dice, la grosolalia, de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se la conoce como don de lenguas. A tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante. Y esta es la definición más laya, hay definiciones peores. Pero acá quiero hacer una pequeña diferencia. No es lo mismo glosolalia, que es esto que acabamos de expresar, a la palabra xenoglosia, ¿sí? Que xenoglosia quiere decir hablar un idioma que no conoces. Y es lo que vimos en Pentecostés. En Pentecostés hablaron un idioma que no conocían, o sea, usaron la xenoglosia, ¿sí? Mientras que por lo general hoy en día lo que se utiliza es la glosolalia, es decir cualquier balbuceo, cualquier palabra que no tiene sentido y acusar muchas veces a quien no habla en lenguas supuestamente. Así que si vos que estás viendo este podcast no hablas en lenguas, quédate tranquilo, que me parece y estoy convencido que estás más guiado por el Espíritu Santo que quien sí las usa, porque realmente muchos solo inventan palabras que no existen diciendo que están hablando en lengua y lo único que están usando es sus sentimientos, sus emociones, porque otra de las definiciones que hablaba de las emociones que te llevan a eso. De hecho, la glosolalia no es algo propio de los pentecostales, es algo que también se utilizó en muchas culturas paganas, en donde utilizaban palabras propias para adorar a Dios, para expresar sentimientos. No es algo propio de un grupo religioso, sino es algo que se ve en muchos otros ambientes fuera del cristianismo. Y me gustaría terminar con esto, con una frase de Martín Lutero, referente a esto de las emociones, ¿sí? Que son mucho de lo que mueve esto de hablar en lengua para, en algunos casos, hacerse ver, en otros casos para decir que el Espíritu Santo está en ellos, y en otros casos para parecer más santos. Y dice así:
Los sentimientos vienen y van, y ellos nos engañan. Nuestra garantía es la palabra de Dios. ¿Sí? Termino con esto. Nuestra garantía es la palabra de Dios. Escudriñemos las escrituras. Y si hay algo que nos enseñan, que, como por ejemplo este caso de hablar en lengua, que lo diga la escritura. Que sea la escritura quien lo diga. Y que sea un estudio real lo que nos estén dando. No solamente una mala interpretación de un texto sacado de contexto. Porque eso se genera en un pretexto para enseñar doctrinas falsas que nada tienen que ver con la verdad bíblica. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guarde. Y espero que este podcast les haya servido. Y hasta el próximo video, que es este domingo, en el cual no voy a predicar yo, no va a predicar un reformador. Así que el Señor los bendiga y gracias por estar un viernes más de teología acá en su canal Tesalónica. Saludos.